buenas tardes. Perdón por el retraso y por llegar tarde, pero veníamos Alfonso y yo de una firma. No se oye bien. Y... ¿No se oye? Déjale el que el moderador. Hola, ¿ya? ¿Ahora? Bueno, ya no voy a hacer el chiste más veces porque pierde. No tenía gracia antes, no la va a tener ahora. Gracias por estar aquí un domingo por la tarde y yo no sé si saben dónde se han metido, espero que luego no se arrepientan, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más ameno posible, corto y al corazón, como son los buenos disparos del oeste. Creo que antes tenemos que ver un vídeo, ¿no, señor Mirete? Sí. Ah, sí, pero... Vamos a ver de qué va esto de la mano del muerto. Yo creo que ya cualquier cosa que digamos a partir de ahora no servirá para nada. Antes de esto tampoco habría servido para mucho, pero en fin. Bueno, vamos a explicar un poco qué es esto de la mano del muerto. ¿Hoy hay libros? Sí, están a la venta ahora. Están a la venta, ¿no? Al fondo. En el puesto instalado en el hall del teatro, como decía el Luthier. Bueno, esta criatura nace de un acto de generosidad y de colaboración en una cosa que a mí me gusta llamar sinergias literarias. Y bueno, pues nace gracias al quinto libro, es el leitmotiv de todo esto. El quinto libro, como me imagino que todo el mundo sabe, pues es un blog bastante conocido, espero, en la región y fuera de la región, culpa de 4 personas, Víctor Mirete, Cristóbal Terrer, Jesús Boluda y Alfonso Gutiérrez Caro, que son los que lo iniciaron, y luego algunos otros locos como Paco Rabadán, Pilar Fernández Senaco, yo mismo nos hemos ido subiendo al carro. Y en ese carro, pues una vez surgió la idea de hacer un volumen de relatos del oeste. Ellos los 4, ya habían hecho un volumen primero, Distopía 1, que se presentó hace 3 años, creo recordar, 3 o 4. No, 2019. 4 de octubre del 19, o sea, hace 3 años. Con relatos distópicos y bueno, ahí surgió el germen. Y luego, pues en una comida de Navidad, pues alguien dijo, ¿por qué no hacemos un libro de relatos del oeste? Y ya no recuerdo qué pasó después, otro alguien dijo, no hay lo que tiene que haber, sujétame la cerveza, etcétera, etcétera, y nos metimos en este fregado. Hubo gente que se quiso bajar del carro, lo volvimos a subir, y al final descubrimos que éramos 7 y, ¿por qué no? Bueno, 6 y Pilar, que vale por 3 o 4, y los 7 magníficos, e hicimos esto de la mano del muerto. Lo que no sabíamos es que eso fue en diciembre del 2021. Lo que no sabíamos era que parte del motor de este libro
bueno, nos iba a venir impulsado por unas circunstancias poco agradables. Una de ellas fue el fallecimiento de Fernando Marías, a quien queríamos haber incluido en esta antología, porque era un apasionado del western y no nos dio tiempo. Y la otra, porque se la debemos a la persona que reinventó todo esto que está ahí fuera, que se llama Chencho Piqueras, y que para nosotros ha sido, no voy a decir un padre literario porque no sería justo, pero fue un amigo, un impulso y una persona con la que siempre podías contar. Y también va dedicado a él este libro, porque nos apetecía, porque nos duele, porque sigue con nosotros y porque se lo merece. Yo voy a pasar rápidamente el testigo a mis compañeros porque no voy a hablar tampoco mucho más. De la gestación del libro podremos ir hablando ahora y les iré haciendo preguntas. Por ejemplo, ninguno de nosotros, creo, había trabajado el género del western. Ninguno. ¿Me equivoco? Pinceladas. Alfonso a lo mejor sí, Alfonso sí. Uno de 7. Entonces, explicadme un poco cómo se siente uno al saltar sin red. Y no os respetéis, porque no os habéis respetado nunca, no vamos a empezar esta tarde. Así que venga. ¿Salto a la red? Sin red. Sin red. Bueno. Sí, como bien apuntaba Parra, no nos habíamos iniciado en el camino del western demasiado a nivel literario. Yo, en mi caso, unas pinceladas, unos microrelatos, unas tonterías de estas que se escriben en servilletas, pero algo que fuese digno de que leyesen las demás personas, en mi caso, y yo creo que en el caso de ninguno lo habíamos hecho. Sí que es cierto que la mayoría de nosotros éramos hijos y somos hijos del western cinematográfico. Y de alguna forma toda esa visión de western, toda esa esencia, ese alma, esa atmósfera que transmite el western, en cierta forma sí que la teníamos dentro y en mi caso siempre absurdamente me he sentido que pertenecía a esa época, me gusta mucho ese ambiente, esa época, aunque sea decadente, aunque sea una época muy convulsa y muy agresiva y violenta, pero me sentía como que podía haber caminado a lomos de un caballo por el horizonte de Texas y cabalgar ahí como un forajido, y me gustaba y bueno, pues dicen vamos a iniciar un relato western y como te unes a otros 7 forajidos, a otros 6 forajidos que están igual o más locos que tú, pues al final te adentras, y la idea fue hacer un western siguiendo en cierta manera los patrones clásicos del western, pero añadiendo algo original que tuviésemos cada uno de nosotros. Somos escritores muy diferentes los 7 y cada uno aportábamos una pincelada a un matiz diferente a nuestros relatos. Yo creo que esa fue un poco la idea inicial. Pilar, ¿qué fue lo más complicado de crear este relato? Pues... ¿No va? No va. ¿Pero qué feria es esta? Mira. Pues a ver, para mí lo más difícil fue escribir western, que no se parece en nada, o sea, nada, ni he leído western. Las pocas películas del oeste que he podido ver eran porque mi abuelo las ponía en casa, lo que yo iba pillando cuando estaba allí. Y entonces para mí eso fue difícil. Y fue difícil hacer un western encima de todo negro, que tampoco es para nada lo que yo escribo. Entonces fue todo como un poco aventura. Y luego también fue un poco complicado hacer relato, que yo no soy muy de hacer relato, y para mí eso de abreviar y contar una historia en poco también me resulta complicado. Yo empiezo a escribir y como que no tengo hartura. Entonces yo creo que esos fueron los 3 retos más difíciles que yo he encontrado con el relato. Cristóbal, tú eres quizá el más experto de cine de todos nosotros. Bueno, cine, series, y todo el mundo lo sabe porque además has escrito sobre ello. ¿Pesó mucho en tu caso la influencia del cine a la hora de pensar el relato o separaste ambos campos? En mi caso, como dices, sí que pesó mucho porque yo no había leído, como mucha gente, las novelas estas que se daban por entregas en los kioscos y demás, no había leído nada. Soy más jovencito que eso. Gracias. No hay manera, no hay presentación en la que no lo suelte. Es una cosa ya endémica.
Así que sí, me he influenciado mucho por el cine y por las series, porque creo que el western, no sé qué pasa en Hollywood, se ve que sobran caballos o trajes del oeste porque ahora se están haciendo muchas cosas. Es que Almodóvar, no sé si lo sabe la audiencia, va a hacer una peli del oeste, o ha hecho, o está, vamos, a punto de estrenarse. ¿Pero del oeste o un western manchego? Un western manchego tiene que ser... Western. Y bueno, Sorogoyen con esta peli Asbestas, por ejemplo, que no deja de ser también un western contemporáneo. Sordo. A mí que me gusta mucho la directora esta de Nomadland, no deja de ser también un western ambientado en la actualidad. O de Rider, porque a mí me llama muchísimo la atención todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y esa gente que todavía a día de hoy, en 2022, va con su caballo, con el gorro, con todo eso, esos parajes polvorientos, me encanta. Entonces, yo he tenido que beber de ahí, obviamente, de películas, no sé si luego hablaremos un poco de cine, pero películas como Sin Perdón. Yo estaba acostumbrado a que las pelis del oeste eran las típicas de John Wayne y a mí la verdad que no me gustaban mucho. Cuando vi Sin Perdón dije, ostras, no sabía que el western también podía ser esto. Y luego en el mundo de las series, desde luego, Deadwood, que fue una de las primeras series de HBO después de Los Sopranos, la segunda serie que estrenó HBO, y es un western muy sucio, muy realista. Entonces yo quería un poco plasmar eso también en el relato. Bueno, somos 7, como ya les he dicho, y bueno, 7 magníficos, no sé quién me ha dicho por ahí, y los otros 3 están aquí sentados, Jesús Boluda, Alfonso Gutiérrez Caro y Paco Rabadán. En cualquier momento les podemos pasar un micro, el que no funciona bien, bueno, por eso les pasamos este, porque total tampoco a lo que cuenten. Víctor, recuérdanos un poco el germen, ¿por qué la mano del muerto? ¿Qué es la mano del muerto en este libro? La mano del muerto es un lugar, es... Quizá, no sé si fue lo primero que salió el nombre de la mano del muerto, pero aparte de ser un lugar, es una jugada de póker. Es una jugada de póker muy conocida para los que juegan al póker, Cristiano Ronaldo y 3 más, que juegan muy bien al póker. Y es una mano, es una jugada que transmite de alguna manera derrota. Y nosotros quisimos usar, creo que fuiste tú el ideólogo del título, al que primero le vino esa jugada, y nosotros la transformamos de jugada en lugar. Y es una taberna, o es un salón, o es un tugurio, es un sitio en el que se reúnen 7 personas, juegan una partida de póker, por lo que sea, y aprovechan para contar cada una de ellas un relato, una historia, sea en pasado, sea en presente, sea en futuro, de lo que les ha pasado a lo largo de sus vidas, y a partir de ahí ese es el nexo en común del que parten los 7 relatos. Los 7 relatos son, a nivel de desarrollo y de trama, independientes, no es que sigan una línea temporal cada uno de ellos, pero sí que confluyen todos ellos en la mano del muerto, que es el sitio donde se juntan para jugar esa partida de póker. Pilar, tu relato recoge el único personaje, el único protagonista femenino de todo el libro. Lo tenías claro desde el principio que iba a ser una mujer y por otro lado, cuéntanos si leímos, no leímos los relatos, cada uno iba escribiendo sin saber lo que iban escribiendo los demás. Cuéntanos entresijos del proceso. Bueno, pues como tú bien sabes, porque estabas en esa comida, el personaje de Sally salió ya de esa comida, ya salió llamándose Sally, que iba a ser una mujer, una cazarrecompensas, salió ya ahí medio pozado, que solo iba a tener 3 dedos, y yo dije, bueno, va a tener 3 dedos y ya veremos por qué le faltan 2. Y así fue como surgió Sally, la única mujer que hay entre estos 6 caballeros. Y luego que yo sepa, yo por lo menos, yo creo que no leímos los relatos ninguno de los demás, porque aquí hay gente que trabaja como si hubiera que entregar el libro mañana, que de pronto dice, hay que hacer un libro, y al día siguiente te ha mandado el relato y tú dices, pero ¿esto cómo es? Y entonces, bueno, pues hay unos que corren mucho y otros que tardamos más. Y entonces yo, conforme fueron llegando los relatos, por ejemplo, Víctor, que fue de los primeros, y no me acuerdo luego cuál fue, pero bueno, yo recuerdo Víctor, que ya llegó enseguida, dijo, ya está aquí. Y no lo quise leer porque no era un género nuevo para mí, era una historia muy diferente para mí, no quería dejarme influenciar por lo que ellos contaban. Quería que fuera algo novedoso. Es que es de gatillo muy rápido, creo. Bueno, ya lo has visto, que yo sigo asombrada todavía.
Entonces eso, pues yo, por lo menos yo creo que ninguno leímos, que todos queríamos hacer esa parte un poco nuestra del relato, de cada uno de su personaje, su manera de escribir y de contar una historia, y que luego el nexo de unión fuera eso, el salón de la mano del muerto fuera lo que de verdad uniera a esos 7 personajes, cada uno con su vida y con su manera de contar lo que le ha pasado o lo que le pasa. Podéis aportar cuando queráis y lo que queráis. El nombre de los personajes, por ejemplo, ¿cómo fue surgiendo? ¿Surgió antes el nombre que el propio relato, señor Boluda? A ver, buenas tardes a todos. Antes de explicar por qué mi personaje se llama el enterrador, déjame sé que este no se oye. Antes de explicar por qué mi personaje se llama el enterrador, y es porque yo soy un melancólico, me hace mucha gracia que digáis, no, es que hemos bebido de las novelas de tal, hemos bebido de Tarantino. Lo que bebimos fue todo lo que nos bebimos para inventar esto. Ahí sí que bebimos. Lo otro ya viene después. Mi personaje es el enterrador. Evidentemente, como bien dice, es el enterrador del pueblo. Y era algo que también tuve claro desde el principio, porque todo el mundo estaba cogiendo cazarrecompensas, el típico vaquero, el otro. Digo, pues yo tengo que ser el que los entierra a todos. Y surgió desde el principio. Sí que es verdad que el personaje que yo tuve en mi cabeza 7 meses después de la reunión, porque lo voy cociendo poco a poco, no era el que en primera instancia pensé. Pero bueno, al final fue evolucionando como propio enterrador y pasó de ser un hombre muy poderoso a ser lo que se quedó en el relato, que es un pobre hombre que no tiene sentido de vida y que cree que jugando una partida de póker va a arreglar su vida. Yo, Alfonso. si me permites, quería decir una cosa que se me había olvidado antes, y es que aunque el género western... Que bueno, lo primero que cuando dijiste vamos a escribir un western negro, a mí lo que se me vino a la cabeza fue el muchachito este de la serie, el negrico este pequeñico... Webster. Un western negro, pues pensé en él. Yo no fui el que dijo lo del western negro. ¿Fui yo? Vale. Perdemos la memoria, perdemos la noción y claro, luego... Pues eso, el chico ese... Estaba Arnold y Western. Pues... Ya está. Pero eso, que quería decir que el género western parece un género muy encorsetado, un género que es muy icónico y que solo atiende a un patrón, pero yo creo que es un género muy ecléctico y que aglutina casi todos los géneros. En el western, en casi cualquier western hay drama, hay romance, hay thriller, hay suspense, hay asesinatos, hay de todo. Yo creo que incluso ciencia ficción. En muchos de ellos hay ciencia ficción. Creo que es un género que está denostado injustamente y que transmite muchísimo más de lo que la gente piensa que es solo el western. Hay algo, hay mucha profundidad en los western y yo creo que hubo una época dorada en el cine en el que parecía que habían unos patrones muy exactos de lo que era el western. Y luego llegaron Sergio Leone, intentaron cambiar un poco, luego llegó Tarantino, intentó cambiar otro poco, y teníamos siempre la referencia de Marcial La Fuente de Estefanía, que eran unas novelas siempre muy lineales, y parece que el western se quedó un poco encorsetado, pero creo que tiene muchas más vertientes y es muy abierto a muchos tipos de tramas y a ser muy dinámico y muy divertido, creo yo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Alfonso Gutiérrez, el autor de El relato El Chico. Y bueno, como decía Jesús, como el cazarrecompensa ya estaba cogido, el héroe de la Guerra Civil Americana también, el tal, y yo dije, pues vamos a tirar un poco de inventiva y puse de protagonista a un zagal, a un niño, ¿no? Que es el chico, el protagonista del relato. Lo que más me fascina a mí del mundo este del western es precisamente el contexto, ¿no? Viven en una época en la que el progreso y lo salvaje se mezclan y da lugar a un mundo muy, muy, muy peligroso y un mundo en el que la infancia, pues creo que no es igual, ¿no? Ni mucho menos a la que tenemos todos en mente, ¿no? Entonces, la idea era poner a un niño en una situación totalmente de adulto, buscando venganza y a ver qué pasaba, ¿no? Esa era la idea desde un principio. Luego, pues bueno, la cosa va dando giros, va dando vueltas. No puedo contar mucho, obviamente, pero mi idea era hacer un spaghetti western negro, en relato y protagonizado por un niño. Ahí queda eso. Sí, bueno, buenas tardes. Me pongo aquí, que no me gusta daros la espalda. Yo soy Paco Rabadán
Soy el autor del relato que encontraréis dentro de la antología Un pico y una pala. Y mi personaje se llama Jack Dollar. Yo, un poco como Alfonso, pues trataba de salirme un poco de lo previsible, de ese tipo de personajes que todos cuando imaginamos la película del oeste nos imaginamos siempre, pues eso, al vaquero que va pegando tiros por ahí. Quería salirme un poco de ese registro porque sí que no se ha comentado, o se ha comentado un poco superficialmente. El reto es un reto, o sea, nosotros somos escritores todos, los 7, con experiencia. Pero salir de nuestra zona de confort y ponernos a hacer un género que en la vida se nos había pasado por la cabeza, que yo por lo menos, si no es por esta experiencia, jamás lo hubiese hecho, fue todo un reto. Y ya puesto que es un reto, pues uno se intenta subir todo lo que puede, ¿no? Intenta que esa carrera de larga distancia sea lo más lejos posible. Y lo voy a resumir porque son relatos y como también ha apuntado Alfonso, a poco que digamos, estropeamos la experiencia de la sorpresa de leerlo. Mi relato es una lección de marketing. Quería que, dentro por supuesto de ese marco del oeste, de relatos del lejano oeste, y de que por supuesto fueran negros, aunque yo creo que relativamente una cosa va a vincular a otra, quería que al final fuera eso, una lección de marketing, porque en el lejano oeste no solo había pistoleros y pistolas, o sea, y vosotros habéis visto en alguna película o en alguna novela de Marcial Lafuente dónde compraban las pistolas, por ejemplo. No lo sabemos, nunca nos lo han mostrado, ¿no? Porque quizás por la trama pues eso no era interesante o no era tal. Y sí me interesaba ese aspecto de el mundo, de esa vida que llevaban allí, necesitaban cosas y entre ellas un pico y una pala. Si queréis saber más, tenéis que leerlo. Gracias. Es que estábamos al hilo de lo que comentaba Paco, porque yo sí recuerdo una película, pero no sé cuál es, donde sí van a una especie de armería, un vaquero experimentado con uno más joven, dice, vamos donde el sueco que te dé un arma, y le da un arma vieja, además de estas que disparan en abanico, y puede matar a todo lo que esté a 2 o 3 metros a su alrededor. O sea que alguna había, pero sí tienes razón. Igual que el más listo de la fiebre del oro, esto lo has contado tú alguna vez, fue el que vendía los picos y las palas y los cedazos para colar el agua de los ríos. Ese tío fue el que se hizo rico verdaderamente con la fiebre del oro. Oye, ¿cuál es el principal problema que encontrasteis, aparte de saltar de nuestra zona de confort? ¿Cuál es el principal problema ya literario que se os vino encima a la hora de escribir un relato del oeste? Pues a ver, yo como una mujer en el oeste quería hacer una mujer que fuera creíble, pero una mujer, tú dices una mujer vaquera, cazarrecompensas, como que era complicado. Entonces, entre que no sabía del oeste, pues estuve leyendo un poco, informándome un poco sobre las mujeres en el oeste, y es verdad que había mujeres que sí que tenían una función quizá más masculina, es decir, que les gustaba disparar, que les gustaba o que no tenían más remedio que salir a cazar, ¿no? Y entonces pues leí sobre Annie Oakley, Belestar, Juanita Calamidad, que eran mujeres fuertes en el oeste. Todas las mujeres en el oeste eran fuertes, porque muchas estaban mucho tiempo solas, los maridos se iban con el ganado, otros se morían, otros estaban en la mina y pasaban mucho tiempo solas en sitios súper apartados unos de otros. Entonces, o sea, por norma eran mujeres muy fuertes. Pero estas mujeres como que cumplían un rol mucho más masculino. Eran mujeres a las que les gustaba disparar, que les gustaba salir a cazar. Por ejemplo, Annie Oakley era una tiradora estupenda. O sea, ganó, de hecho su marido era un gran tirador, era Frank Buckler, creo que se llamaba, que retó a un montón de gente a ver quién le podía superar dando al blanco, y quien le ganó fue Annie Oakley con 15 años. Ganó a este hombre y al final terminaron convirtiéndose en marido y mujer y participando en el show de Buffalo Bill. Entonces, para mí lo difícil fue construir una mujer que fuera creíble, o sea, con un papel, una función quizá un poco masculina, pero que ella siguiera teniendo su parte femenina. De hecho, Sally no pierde su coquetería a veces, no pierde, pero es una mujer dura porque la vida la ha tratado mal y ella ahora se dedica a un trabajo complicado y difícil, pero yo creo que para mí eso fue hacer una mujer de aquella época diferente y que o sea, que fuera creíble. Está claro quién es de los 7 quien más se ha documentado sobre el tema, ¿eh? Pero sin ninguna duda. Los demás nos hemos tirado a la piscina de cualquier manera, Cristóbal.
Bueno, a mí me pasó un poco. Está claro que el western tiene sus códigos y había que respetarlos. Yo, al contrario que mis compañeros, sí que cuando vi la oportunidad de escribir un western, digo, no me voy a ver en otra igual, y cogí un cazarrecompensas, vamos, lo tenía clarísimo. Y bueno, y también me gustaba mucho, siempre que veo las pelis del oeste me fijaba en los indios, entonces también quería meter algún personaje que representara esa mística que tienen los indios, que creo que son personajes también chulísimos. En cuanto a mi personaje, o a mi relato, que es Entre los bosques, bueno, pues el personaje es un cazarrecompensas, pero ya cuarentón, que en esa época pues obviamente era ya demasiado adulto, viene un poco de vuelta de todo. Había trabajado en la construcción del ferrocarril con la Union Pacific, venía de la guerra de secesión. Entonces, bueno, se enfrenta a una situación que aparece en los primeros compases del relato, y es un personaje como muy atormentado y busca una especie de redención. Pero bueno, sí que es cierto que luego me di cuenta que el western tenía bastante paralelismo también con nuestra sociedad. Como decía Alfonso, pues hay un componente tecnológico. El ferrocarril sirvió para unir todo Estados Unidos, un poco como ahora. También es un clima bastante árido, bastante crudo. Aquí en Murcia lo sabemos de sobra, sobre todo con el verano que hemos pasado. Así que vi bastante paralelismo, y luego sí que, un poco como Pilar, quise introducir un personaje femenino, que bueno, es un personaje al que intenté darle un toque de feminismo. Ella, bueno, tiene sus ideas muy claras, vive sola, todo el mundo intenta casarla con alguien, ella prefiere vivir sola y llevar un rancho por su propia cuenta. También, bueno, fantasea un poco con que alguna vez la mujer pueda acceder al sufragio, al derecho al voto y demás, así que, bueno, vi que había muchos paralelismos y eso me gustó, porque el western, pues igual que la novela negra, sirve para hablar de otras cosas y no solamente la aventura en cuestión. Víctor. Bueno, mi primera intención era, en mi relato que se titula El último invierno de Red Button, yo quise intentar no ser pedante, no utilizar todos los clichés típicos del western, sin dejar que eso no transmitiese que de verdad es un western, pero intenté no ser pedante. Luego, a partir de ahí, quería un duelo, pero un duelo diferente. A mí me gustan mucho los western níveos, con nieve. Siempre, parece que el western siempre es muy árido, muy con sol. A mí me gustan mucho los western con nieve. El último más reciente creo que puede ser Los Odiosos 8 de Tarantino. Y quería que fuese un duelo dialéctico, no un duelo en el que se saque el revólver a quien tiene el revólver más rápido, que no por ello no hay revólver y no desenfundan, pero quería que el duelo fuese dialéctico. Y eso es lo que me llevó a que el relato se me complicase un poco, porque claro, al querer que el duelo sea dialéctico, el diálogo tiene que ser la parte importante del relato y tiene que ser muy potente y tiene que transmitir casi toda la trama a través del diálogo. Y eso es lo que me costó, el conseguir que los diálogos tuviesen la potencia y la profundidad con la que yo creo que Tarantino ha hecho por el cine y por el western, que es trasladar esa poca profundidad que tenía el western en cuanto a diálogo. Él consiguió que... Espera. Que el western tenía poca profundidad en cuanto a diálogo. Yo creo que sí, hasta ese momento... A ver, porque aquí al final vamos a salir mal. Aquí me parece que están haciendo dos bloques, dos sectores que tienen que ver con la edad, me estoy dando cuenta, porque lo basas todo en Tarantino, tal. Hay westerns buenísimos, os estáis olvidando del Tuerto de John Ford, o de Henry Hathaway, o en Horizonte de Grandeza, por ejemplo, o de Duelo al Sol, o de grandes películas donde el diálogo es potente y fundamental, ¿eh? O sea que hay vida antes de Tarantino. Pero quizá no era la generalidad. Y más si te trasladas al terreno literario, casi todos los westerns tenían la misma trama. Los mismos días parecía un copia-pega de casi todos. Sí que es cierto que hay, entre toda la generalidad, hay excepciones. Y tenemos a John Ford, y tenemos a Sam Peckinpah, y a muchos directores que han sabido hacer muy buenas películas. Pero creo que siempre adolecía, en lo general, de profundidad narrativa y de profundidad dialéctica. Y en mi relato yo pues intenté un poco trasladar ese duelo al sol a la nieve, y ese duelo de revólver a la lengua. No, si yo no hablo de tu relato me parece genial. Además creo que es el único en el que no se dispara un solo tiro. O muy poco. No, pero es que lo que has dicho de ese cine ya me ha tocado un poco la fibra, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos hablando de literatura y no de cine. Otro día nos ponemos a hablar del western y... Ojo que el único revólver lo he traído yo, ¿eh? Sí, pero a eso no se le puede llamar revólver. A eso no se le puede llamar revólver. Ese es el que se lleva aquí.
Ese que se lleva aquí. Ah, por favor, eso... Bueno, claro, cada uno trae lo que tiene, es decir, tampoco podemos pedir mucho. Chicos, vosotros, ¿cuál es la mayor dificultad con la que os encontrasteis? Yo voy a hacer un Paco Rabadán, me quedo aquí de pie. Yo la mayor dificultad que me encontré fue que me meten mucha caña y que lo tenía que terminar. Porque a mí me pasa que cuando me pongo a escribir un relato, primero me lo monto en la cabeza, luego le doy una vuelta, luego le doy otra, luego lo centrifugo un poco y cuando ya lo tengo me pongo delante de un papel y lo hago de punta a punta. Pero es que como esta gente tiene prisa, que lo hablamos en Navidad y ya lo querían en junio, pues yo decía, a mí no me da tiempo. Y fue la principal dificultad que tuve. Sí que es verdad que al final conforme lo vas montando, pues se te van ocurriendo cosas que es lo luego el final, que es decir, el proceso de creación, pues parece que es un tópico cuando se dice, pero es verdad que tú te lo quieres llevar por un terreno y luego la propia historia te pide que vaya por otro sitio. No voy a decir el personaje porque entonces Paco Marín se echa las manos a la cabeza, dice que los personajes que no pueden estar vivos y todas esas cosas, pero sí que es verdad que la propia historia te pide ir por un lado o por otro. Me tengo que levantar, ¿no? Bueno, pues yo dificultad no tuve ninguna, la verdad. No por nada. Es chulo. El sobrado. No, es que a mí me encanta el western. A ver, y era el único que había escrito ya algo de género western, relatos cortos en mi blog, que no leyó nadie. Bueno, Antonio creo que los leyó. Y tú, Paco, sí. Muchas gracias. Pero... Entonces, bueno, fue muy fácil, ¿no? Yo he dicho antes que quise introducir un personaje original, el niño. Pero luego, al contrario de lo que ha dicho Víctor, yo sí que quise meter todas las referencias del oeste que pude, todas. El indio, la zarzaparrilla, el duelo al sol, todo, ¿eh? O sea, todo lo que se me ocurrió, todo lo que puse una lista y dije, tiene que salir todo esto. Entonces, si acaso lo más complicado fue intentar hilarlo todo y meterlo todo sin calzador, ¿no? A ser posible. Pero realmente dificultad, ¿no? Porque lo pasé genial, lo escribí súper rápido y bueno, creo que algo ha quedado bonito, ¿no? Venga, Paco. Para mí sí, yo soy todo lo contrario a Alfonso, o sea, ya supuso una dificultad en sí misma porque yo mis registros pues me sacas de la novela histórica, la policíaca y algún amago que he hecho con el humor y ya me supone un problema. Lo que sí tenía una preocupación, era el tono específico. La novela negra, pues todos hemos leído mucha novela negra y el relato tenía que quedar de western pero negro, ¿no? Y sí que me preocupaba mucho el tono, la voz narrativa que al final transmitiera eso, porque yo pues como lector me fijo en eso, ¿no? Me fastidia mucho encontrarme historias muy bien contadas, con personajes muy bien dibujados, pero luego la voz narrativa pues se queda un poco insulsa o no está a la altura del relato del tipo de género. Eso fue lo que más me preocupó, en lo que más me esforcé y ya vosotros tendréis que decir si me ha salido bien o no. Estáis siendo muy formales, ¿eh? Aquí nadie interrumpe a nadie y demás. Bueno, yo, como estoy incluido, pues me contestaré a mí mismo también. ¿A ninguno os preocupó el lenguaje? Lo digo, a mí mi mayor preocupación era el lenguaje. Es decir, no meter ningún término que fuera... Eran todos en español, ¿no? Había que hacerlo Sí. Bueno, salvo alguno que intentó escribir un poco en indio, pero no cuajó. El humor del señor presidente o director o lo que sea, este hombre de la Feria del Libro. Pero el lenguaje, procurar no meter ninguna expresión que fuera extemporánea, que alguna terminología o alguna palabra que no se utilizara en aquella época. Fue mi mayor preocupación. Y sobre todo, cuando en mi caso, por ejemplo, hay bastante diálogo en el relato, me preocupaba mucho que el diálogo fuera creíble y que no se me fuera al siglo XX o al siglo XXI. No sé. Yo creo que eso pasa. Yo creo que eso pasa con... Eso no pasa. Es que eso pasa con casi todo lo que escribimos, intentar que esté dentro de lo que... Sí que es cierto que, volviendo a lo que decíamos, que es un género tan palpable de lo que debe ser y de lo que la época en la que está y de lo que pasa y es tan visual que, claro, cualquier cosa, cualquier matiz parece que te puedes descarrilar. Pero yo creo que... Cuando estás escribiendo sobre algo que transcurre en la época actual, no hay esa preocupación. Utilizas un lenguaje, pero cuando te vas
vas a 120, 130... Cuando te vas a 120, 130 años atrás, en mi caso, por ejemplo, yo sí que en todo momento tenía en la cabeza no meter la pata con ningún término. A mí me pasó. Te vamos a interrumpir todos porque tampoco tienes nada interesante que decir. A mí me pasó y fijaos, me pasó con esto. O sea, yo en la con las fichas, ¿verdad? Una partida de póker, lo normal es que haya fichas en las mesas, ¿no? Esto es un derivado del petróleo, el plástico. Esto es a partir de 1900. Y me pasó ya en la segunda revisión, menos mal que me di cuenta y no me llamaron la atención esto. Pero me pasó. Aún así, siempre habrá algún espabilado, entre comillas, que nos recuerde que la hemos cagado en algo. Siempre, en algo vamos a errar, siempre. Eso fue algún historiador, algún potentado del western, algún erudito catedrático que dirá, es que exactamente eso no se decía en esa época, en ese lugar, y eso siempre va a ocurrir. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, es libre de hacerla. Luego ya Víctor contestará o no, eso ya es cosa. Y si no... Yo sí tengo que decir que intenté documentarme y me costó bastante encontrarlo respecto a las armas. Por ejemplo, no como las fichas de Paco, pero sí respecto a las armas, que el revólver se hubiera inventado ya. Porque sí que teníamos claro que era todo después de la Guerra de Secesión. Entonces me costó con el Winchester, con el revólver de mi personaje y demás. Y eso sí que no había documentación clara del año y tal. Y quería ser o intentar ser bastante preciso con eso. No sé si hay alguna pregunta. Si no, la hago yo directamente, aunque como ya sé la respuesta, pero ellos no. ¿Esta experiencia se va a repetir, ahora que estamos todos sobrios? ¿Se va a repetir en algún momento? Bueno, si quieres contesto yo. Ya en Cartagena Negra, que fue donde hicimos la premiere o la primera presentación de La Mano del Muerto, allí mismo, como se hacen las cosas un poco en el quinto libro, entre el público, los que estábamos sentados no en el escenario, ahí mismo decidimos que habría Distopía 3. Y ya en el mismo acto creamos el grupo de WhatsApp, que ya está creado, y ya tenemos una fecha oficial, y luego está la de Boluda. ¿Hay fecha? Bueno, sí. A Boluda. La oficial es el 1 de marzo, pero nosotros sabemos... 1 de marzo. Pero nosotros sabemos cuál es la real. Boluda será en junio. Sí. Si alguien quiere comentar así un poco en exclusiva cuál va a ser la temática. Sí, el que dio a luz el asunto, que fue él. Te hemos dado el malo. Es que no me puedo estar callado. Lo siento. Estamos ahí sentados en la presentación de La Mano del Muerto, y como esta gente dice cosas que no son interesantes, pues nos pusimos a hablar entre nosotros. Alguien dijo hotel por un lado, alguien dijo 7 pecados capitales por otro, y dijimos, pues ¿por qué no juntamos 7 pecados capitales en un hotel y que cada uno haga un relato con un pecado capital? Y ese será Distopía 3, Hotel Dante. Dante o Tomante, pero bueno. Y efectivamente, como bien apunta Paco Rabadán, como somos 7 y todo el mundo quería la lujuria, pues tuvimos que hacer un sorteo. No, yo he de decir que en ese sorteo no estaba. Yo no estaba en ese sorteo. Había 6 personas, pero yo no estaba. Y me endosaron una que... En ese sorteo pusimos un figurante porque Paco no estaba. Y... Paco, yo soy Paco ahora. Perdón, Antonio. No, nada. Y hicimos un sorteo en el que no me acuerdo cuál me tocó. Es que como lo tengo para junio. Y bueno, nos repartimos los 7 pecados capitales, y entonces cada uno de los relatos que vendrá estará basado en uno de los 7 pecados capitales. Y bueno, no sé cuándo saldrá. Yo quiero decir que después del sorteo prefiero escribir otro western que escribir sobre el pecado que me ha tocado, que si no es el más difícil le queda poco, ¿eh? ¿Cuál es el que te ha tocado a ti? Soy la soberbia. La pereza también se decir. Vale, decidlo. Yo, soy una sobre soberbia. todo, decir eso, ¿no? Que esto, en el fondo, es un juego para nosotros, que nos lo tomamos muy en serio, y que los relatos, pues, hemos intentado que sea lo mejor de nosotros mismos. Pero esta parte de juego, de que nadie elige su pecado capital, sino que lo hicimos por sorteo de manera intencionada, no por el tema de la lujuria, lo hicimos porque queríamos que es más divertido, y sobre todo para salir de nuestra zona de confort, descansar un poco de las novelas que estamos escribiendo ya con compromisos editoriales, etcétera, etcétera. Esto no deja de ser un juego para divertirnos, y esperemos que esa
sensación que tenemos nosotros a la hora de escribirlo. Basándonos, yo soy la pereza. Tú eres la pereza. Macho, es que fíjate, Y es en que lo habéis algunos clavado. casos, a mí me tocó la gula. Me tocó, digo, porque ni siquiera estaba presente, pero bueno. A mí tuve la suerte o la desgracia que me tocó el que todo el mundo quería, que era la lujuria. Y le estoy dando bastantes vueltas. La verdad, me está costando, como dice Pilar. Prefería casi el western o romántica o cualquier otra cosa antes que la lujuria, porque voy a intentar no caer en lo obvio y en lo obsceno, por decirlo así. Pues a mí me tocó el viaje de ira y ya veremos si de vuelta también lo... Pero me tocó la ira. A mí me tocó la avaricia. Tampoco tengo muy claro lo que voy a hacer todavía. Yo estaba pensando a que pasara el tiempo y la idea se fuese diluyendo y desapareciendo, pero parece que no. Hay grupo de WhatsApp ya. Que cada día se añaden cosas. Yo lo tengo ya escrito. Y encima ya tenemos un relato escrito, o sea que... Bueno, y yo me acabo de acordar que me tocó la envidia. Por descarte. Yo creo que tenías que lanzar una pregunta más y empezar a firmar, porque hay toda la cola que hay allí que llega hasta las circulares para nosotros. Yo lanzar una pregunta, no me niego. En todo caso, sea el público. Yo lo único que puedo decir es que, como bien dice Paco Rabadán, para mí es un orgullo pertenecer al Quinto Libro, no solo por las reseñas que hacemos, intentamos divulgar un poco la literatura y hacer crítica literaria a nuestra manera. Es un blog que os recomiendo que visitéis si no lo habéis hecho ya. Pero luego estos juegos literarios están muy bien porque nos obligan a ejercitar el músculo literario, nos sacan de nuestra zona de confort, nos divertimos, que eso es importante también, cuando hacemos literatura es importante pasarlo bien. Y luego encima sale un resultado como ese libro que tenéis ahí, que de verdad no es porque sea nuestro, pero que lo vais a pasar de maravilla. Así que gracias por estar aquí, gracias a los 6 o a los 7, y nos veremos en la próxima, que será Hotel Dante. Y prologado por Rosa Huerta, que no sé si lo hemos Y prologado por Rosa Huerta, es verdad, que es la autora del prólogo de este volumen también. Por la vinculación que tiene, porque colabora con nosotros, con el Quinto Libro, y por la vinculación que tenía con Fernando Marías. Le pedimos que escribiera el prólogo y ella aceptó encantada. Y esperamos que acepte no solo escribir el prólogo de Hotel Dante, y hasta aquí puedo leer, no puedo deciros más cosas. Muchas gracias. Cristóbal, ¿qué quieres decir, Rey? El libro se puede adquirir, tenemos ahí una voluntaria que está deseosa de vender muchos libros porque su sueldo depende de ello, y nosotros aquí estaremos gustosos de firmarlo. Un alma caricativa que nos eche una foto aquí a los 7, por favor. Gracias.